allí cuando vemos la revelación del Señor, allí cuando vemos su sobrenaturalidad, Él está con nosotros. Amén. Yo no sé, pero a mí me emociona esto. Yo no sé si a ustedes les emociona que Dios está con ustedes. Amén. ¿Qué representan los montes? Los montes son escenarios donde Dios se revela. En la Biblia, los montes representan esos lugares donde Dios manda a subir a sus siervos. Es un lugar donde a veces no le dice, vamos todo pueblo a los montes. Dice, sube, hijo, al monte. Es un lugar donde a veces subimos solos. Como cuando a veces llegamos y triunfamos en ciertas áreas de nuestra vida. Puede que todo el pueblo nos haga barra, ¿cierto? Un ejemplo con la universidad. Nuestra familia nos está dando porras. Vamos, tú puedes. Otros dicen, no, a mí no me dio la mano mi familia. Pero usted tuvo a alguien que le estaba diciendo, ánimo, usted lo puede hacer. Ánimo. ¿Pero quién subió a ese monte? Usted. ¿A nombre de quién sale el diploma? Nuestro. Porque es un lugar en lo que lo conquistamos muchas veces solo. Los montes implican esfuerzo. Los montes son esos lugares donde dejamos la comodidad. Cuando nosotros vamos subiendo por la línea, que es una de las montañas altas de Colombia, vemos que fue un camino pesado, ¿no? Un camino que lo abrieron los arrieros a caballo, a herradura. Aún nosotros con nuestros carros, muchas veces, por eso vemos tanto accidente en la línea, porque es tanto que tienen que llevarlo en primera y con freno que se queman las pastillas y por eso quedan sin frenos y se salen y hay accidente. Porque todo monte requiere un esfuerzo, toda su vida requiere un esfuerzo. Dejamos la comodidad. Pero también es un monte donde, como lo dije ahorita, Dios busca que nosotros tengamos intimidad. Vemos uno de los montes más famosos de la historia y está el monte Moriah, que fue donde Abraham llevó y presentó a su hijo en sacrificio al Señor, pero Dios tuvo la provisión de su cordero. Es donde Dios se muestra como el Señor proveedor, como Jehová Jireh. En ese monte Dios dijo, yo soy Jehová Jireh, el Dios que te provee. No le mostró a Abraham que era el Dios proveedor cuando le trajeron botín a través de las guerras que había tenido. Dios mostró que era el Dios proveedor cuando Abraham estuvo en el monte presentando a su hijo. Hay montes en los cuales Dios nos demanda una entrega, pero también allí viene una revelación de parte del Señor y nos muestra que una faceta de Él, donde Él nos da provisión, donde Él nos da conquista, donde Él nos da victoria. Quizás tú estás en un monte como el de Abraham, como el monte Moriah, donde tu fe está siendo probada, pero Dios te dice, yo soy Jehová, tu proveedor. Hay otro monte que es el monte Sinaí. ¿Qué ocurrió allí en ese monte Sinaí? Hubo fuego, hubo truenos, hubo humo, pero allí Moisés pudo subir a ese monte. ¿Subió con todo el pueblo? Subió solo y fue un momento en el que Moisés tuvo tanta intimidad con Dios que él pudo verlo, pudo ver sus espaldas. Es un monte en el cual Moisés fue santificado, fue un monte en el que Dios le dio dirección de cómo él quería que su pueblo se comportara, fue un monte en el que Dios estableció decretos, principios por los cuales se debía regir su vida de ahí en adelante. Quizás estás en un monte en el que Dios está ajustando tuercas. Está diciéndote, mira, estos son los principios por los que quiero que tú fundes tu vida. Mira, yo quiero que esto lo tengas como un pilar fundamental. Porque en ese monte Dios nos santifica. En ese monte Dios también revela su rostro. Podemos ver a Dios, podemos ver la gloria de Dios. Moisés la pudo ver, la pudo experimentar, tanto así que cuando descendió, dice que tenía que cubrirse su rostro porque era tanta la gloria que reflejaba que molestaba al resto del pueblo. Ese monte es un monte de pacto donde Dios te dice,
si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú haces aquello, yo bendeciré a tu descendencia. Si tú te apartas para mí, tú serás inalcanzable, tú serás imparable. Yo estaré contigo todos los días de mi vida. Es un lugar en el que tú tienes la certeza de que Dios estableció un pacto contigo, aún mayor que un pacto como un pacto matrimonial, aún mayor que un pacto que tú puedes tener contigo, porque los pactos de Dios van desde la eternidad hasta la eternidad. Es un lugar del cual tú sales con una convicción eterna. Hay otro monte muy famoso que es el Monte Carmelo. ¿Recuerdan que yo les hablé en mis últimas predicaciones acerca de ese monte? Donde Elías se presenta allí frente a los sacerdotes o los profetas de Baal y están en una contienda de demostrar quién es Dios. Era 1 contra 200. Y a veces nosotros nos encontramos en ese monte en nuestra vida. Es en una situación en la que hay un desafío gigante, pero Dios nos sube al monte para elevar nuestra fe y para mostrar que Él no deja en vergüenza a ninguno que espere en Él. Porque allí Elías estaba jugando su vida, pero no solamente su vida, estaba queriendo dejar el nombre de Dios en alto. Era como si Dios dijera: todos dicen que Baal es Dios, pero yo voy a demostrar que yo soy Dios sobre todos los dioses de la tierra. Quizás a veces ese monte se ve representado, y recuerdo un testimonio que alguien nos contaba en estos días, que tiene un hijo que tiene un diagnóstico difícil. Y todas las personas le decían: mire, busque esto, llévelo allí donde tal persona que le va a hacer un riego, le va a ayudar le va a dar ayuditas a Dios, ¿sí? Téngale fe en esto. Pero esa mujer, ¿sabe qué hizo con determinación? Creyó en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: la muerte no tocará a tu casa, y ella se aferró a esa promesa y Dios no la dejó en vergüenza, y acá estuvo testificando. Eso es un monte del Señor, donde el poder de Dios es glorificado, donde podemos ver que Él no nos deja en vergüenza. Quizás hay momentos en tu vida en los que tú estás diciendo: ¿este monte cuál es? Ay, Dios mío, todos dicen que mi hogar se va a destruir, pero yo sigo creyendo y sigo clamando de que tú tienes una palabra de restauración para mi vida, para mi familia, que tú no me vas a dejar morir en medio de esta situación, sino que tú me vas a salvar, porque hay muchos que vienen con otras alternativas, pero se rigen por lo que la palabra del Señor ha dicho. Es en ese monte donde Dios demuestra quién es el verdadero Dios. Él revela su poder, Él revela su supremacía, Él revela que Él responde al clamor de su pueblo. Hay momentos en los que tú sientes que Dios respondió a tu clamor. Eso es un monte en el cual tú estás. Hay otro monte que es el Monte Nebo. No es tan conocido ese nombre, ¿verdad? No es tan familiar, pero fue el monte donde Moisés contempló la tierra prometida. ¿Sabías que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Gracias a que le sacaron una rabiecita el pueblo que tenía. Entonces Dios dijo que a causa de eso no le iba a permitir entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué sí le permitió Dios a Moisés? Verla a lo lejos. Él tuvo que subir a un monte y pudo ver las promesas del Señor hechas una realidad. Quizás muchas veces tú no puedas llegar a ver esas promesas cumplidas, pero no las puedas ver aquí tangibles, pero tú sí dices: Dios lo va a prometer porque fiel es quien lo prometió. Dios la va a cumplir porque fiel es el que ha dicho que toda mi familia llegará a Cristo. Aún mis huesos ni siquiera lo podré ver, aún estaré en huesos, pero mi familia toda se rendirá y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Ese es un monte donde tú te cargas de fe, es un monte en el cual tú visualizas esa respuesta del Señor y sales con la convicción de que no importa que yo no entre, Señor, yo sé que tú no me dejaste en vergüenza, y toda esta generación que viene detrás mío sí podrá conquistar esas promesas que yo no alcancé a conquistar. Eso es un monte. Es el monte donde podemos ver que algunos siembran y otros cosechan.
Quizás a ti te ha tocado abrir brecha de salvación para tu casa. Quizás a ti te ha tocado abrir una brecha de fe para tu familia y para tus generaciones. Pero tú estás convencida en el monte del Señor que tus hijos cosecharán eso que tú con lágrimas has sembrado. Tú estás convencido de que las personas que vienen detrás tuyo van a disfrutar de esa cosecha abundante que tú has sembrado en el secreto, que tú has sembrado con lágrimas, que a ti te ha costado, que has roto con patrones generacionales, pero es en ese monte Nebo en el que tú dices, no importa, yo sé que veré la cosecha, yo sé que mis hijos disfrutarán de esa cosecha, yo sé que mis nietos la verán, yo sé que mis nietos comerán de frutos abundantes y no seguirán viviendo una vida de esclavitud. Eso es lo que tú estás haciendo en ese monte Nebo. Estás viendo el cumplimiento de esas promesas del Señor aún antes de que lleguen. Hay otro que es el monte muy conocido, es en el Nuevo Testamento, y es el monte de la transfiguración. Es el monte donde Cristo revela su gloria. Es allí donde Jesús se lleva a Pedro y a Juan. Y Pedro contempla a Jesús transformado delante de sus ojos. Es un monte en el cual tú y yo estamos viendo al Señor en todo su esplendor. Es donde decimos, Señor, eres tú. Es donde Jesús afirma su identidad. Dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Dios en el cual tú has creído. Yo soy el que murió por ti, el que tiene todo el amor, el que derramó toda su sangre allí en la cruz del Calvario. Es el monte donde tú te sales de ese monte y te sientes convencido de que eres un hijo y una hija de Dios. Es un monte donde la identidad es afirmada. Es un monte donde tú puedes decir, vi la gloria de Dios en mi vida, vi la gloria del Padre en mi vida, donde tú te sientes con la autoridad de Jesús, donde tú te sientes rodeado por Jesús, donde tú dices, yo ya no estoy peleando desde una posición de derrota, yo estoy convencido de que Jesús a través de su muerte, pero también de su resurrección, hay victoria y cumplimiento en todas las promesas. Es un lugar donde tú dices, yo creo en el sí y en el amén del Señor porque Él lo ha dicho. Es un lugar donde tú sales hiper mega convencido de una realidad, y es que tú eres un hijo de Dios, un hijo precioso del Señor, de que Él, como dice la palabra en Deuteronomio, eres su especial tesoro. Eso sucedió en el monte de la transfiguración. Allí Cristo no puso un velo frente a sus discípulos. Él se reveló por completo. Él dijo, aquí estoy, esa es la gloria mía, yo soy la gloria del Padre, en mí eres bendito, en mí toda situación tuya mala, adversa, voy a glorificarme en medio de esa situación. Es ahí en ese monte donde tú subes y puedes ver a Jesús cara a cara. Es un monte de victoria. Los montes son lugares donde Dios fortalece nuestra fe. Es un lugar donde Dios, antes de enviarnos, porque mire lo que pasa en el aposento alto, antes de Dios les hizo subir a un lugar, allí también, ahí cuando también recibieron el poder del Espíritu Santo, donde estaban todos los 120, esperaron allí, recibieron el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y fueron enviados. Es ese lugar de intimidad donde tú dices, uy, yo me siento con poder para poder predicar la palabra del Señor. Me siento fortalecido, porque los montes también son símbolos de victorias, de conquistas, de lugares son los que tú dices, uy, llegué aquí. Y Dios quiere decirte que Él también es Dios de los montes. ¿Sabes por qué quieres recordarte que Él también es el Dios de los montes? Porque en los montes también hay gigantes. Porque en los montes también hay peleas, porque en los montes también hay disputas. O si no, miremoslo en 1 de Reyes 20. Allí había oposición. Fueron al monte allí a atacar a Israel desde los montes, los 32 ejércitos sirios. Allí también vamos a tener dificultades. Pero hay un peligro que corre en los montes, y es que en los lugares altos también es un lugar de adoración, y es en el monte donde tú estás decidiendo a qué Dios adoras. Porque así como se levantaban lugares altos para adorar al Dios de Israel, como cuando Salomón fue a ese lugar
y ofreció 1000 holocaustos al Señor. Dice que él subió al monte, no recuerdo ahorita el nombre del monte al cual Salomón subió con 1000 holocaustos, y donde Dios le dice: riqueza y honra te serán dadas porque me pediste sabiduría. En esos lugares Dios está, en esos lugares también hay un peligro, y es que en los lugares altos también se elevan altares a dioses ajenos, a dioses extraños. Es ahí cuando tú tienes tu trabajo y tú dices: ay, fue gracias a mi ¿qué? Esfuerzo. Es cuando tú recibes tu título universitario y tú dices: fue gracias a mi sabiduría, a las madrugadas que yo tuve todas las noches, al trabajo que hicieron otros, a que yo pude pagar con mi propio esfuerzo toda la carrera universitaria. Porque en los lugares altos también corremos el peligro de olvidarnos del Señor. Y por eso Dios quiere decirte en esta mañana: yo también soy el Dios de los montes, porque fui yo el que te convocó, el que se manifestó en ese lugar para que tú pudieras estar en esos lugares altos y empinados. Fue Dios el que hizo que tus pies fueran como de cierva, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué hacen las ciervas? Son esos animalitos que son como bambis, que pueden caminar en medio de esos lugares escabrosos de una manera ágil. Dice: hago tus pies como de ciervas para que tú puedas caminar en medio de las alturas. Fue Dios el que te llevó a ese lugar, fue Dios el que te llevó a esa conquista, es Dios el que tiene a tu familia restaurada, es Dios el que te trajo esa provisión de tu empresa, de tu trabajo, fue Dios el que puso su gracia y su favor, fue Dios el que se reveló allí y mostró esa sobrenaturalidad, el que te abrió la puerta. Él quiere recordarte que Él es el Dios de los montes, de los lugares en los cuales tú alzas bandera y dices: conquisté esto es Dios aquí manifestado, son los lugares de victoria en mi vida. Y no quiere que tú te desvíes y digas: ay, fue gracias a la Virgencita, oh, fue gracias a mi amigo, a mi amiga. No, ese lugar es donde Dios quiere llevarse toda la gloria y la honra. Amén. Los montes también, la altura nunca garantiza la presencia de Dios, porque tú puedes estar en la cima del éxito y haber perdido tu primer amor. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado a quién estás adorando en tus montes. Es un peligro en medio de los montes. Los montes también representan obstáculos en la Biblia. Oh, gran montaña, ¿cómo será derribada? ¿Qué dice Jesús? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte: muévete, y se moverá. Isaías lo menciona y dice que las montañas serán ¿qué? Montes serán derribados delante de ti. Y dice que a las llanuras las emparejará, dice Isaías 40, que ahorita lo quiero leer. Hay montes que son desafíos aparentemente imposibles, pero Dios quiere decirte que Él te da la capacidad, Él te da la fuerza, Él te da el vigor, Él está contigo para que tú conquistes cada monte de tu vida. Amén. Pero Dios también es Dios de valles. Los valles son escenarios donde Dios forma nuestro carácter. Después de estar en la cima, ¿qué pasa? ¿Los valles dónde quedan? Abajo, en las llanuras, así, en lo más bajo, en las faldas de las montañas, en las praderas. Son lugares donde aparecen los gigantes, pero también los valles eran lugares donde se desarrollaba la vida cotidiana. Y eso me llamó mucho la atención, porque mientras que en los montes nosotros podemos subir y disfrutar de la presencia del Señor, y son lugares de conquista, de sobrenaturalidad, de adoración, los valles son la vida cotidiana del pueblo. Era en los valles donde pastoreaban el ganado, donde eran pastoreadas las ovejas. Era en los valles donde construían sus casas, donde construían las ciudades. No las construían en los montes, las construían ¿en dónde? En los valles. Es ahí, en esas peleas que tú vas a diario, esos valles de tu vida. Ese lugar, ese mismo lugar que puede convertirse en un campo de guerra, Dios también hace de los valles lugares de restauración, lugares donde podemos ir a la fuente correcta y disfrutar de esos deliciosos
dice que en pastos delicados Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice en los montes, dice en lugares descansados, ahí donde estaban con las ovejitas, ahí donde tú estás con el pueblo. Los sirios veían el valle como el lugar donde sus carros de guerra tendrían la ventaja. Los sirios dijeron, no vamos a llevar, ahí en los valles vamos a llevar todo el hierro, todas nuestras lanzas, todo lo pesado, porque vamos a destruir a Israel, porque va a ser nuestro, van a ser nuestras sus mujeres, van a ser sus hijos, van a ser nuestro su oro y todo su tesoro. Es lo mismo que Satanás está pidiendo de tu vida. Él quiere quedarse con tus hijos, él quiere quedarse con tu esposo, con tu esposa, él quiere quedarse con todo tu dinero, con todo tu tesoro, él quiere quedarse con todo lo tuyo. Y a veces dice, no puedo derribarlo en el valle, pues lo voy a derribar no puedo derribarlo en el monte, perdón, pero entonces lo voy a derribar en el valle. Pero el Señor dice, no, yo sigo siendo el Dios de los valles. Porque ese es un desafío que lanza el enemigo, no a tu vida. No sientas que ha lanzado ese desafío a tu vida, que en medio de la llanura, que en medio de la cotidianidad, el enemigo te va a vencer. No, porque Dios quiere mostrarte y sacarte con una realidad y una convicción en esta mañana, que Él es Dios omnipresente, que Él está en todo lugar y todo lugar es un terreno fértil para Él glorificarse, para Él mostrar su poder, para Él mostrar su mano, para Él mostrar que tú le importas. Todo lugar es un terreno fértil para tú clamar al Señor y pedir ayuda y Él socorrer y ayudarte y librarte del oso, del león, del gigante y de cualquier circunstancia que se levante en tu vida. Fue en el valle donde David enfrentó a Goliat, en el valle de Ela. Los gigantes suelen aparecer cuando descendemos al valle. Quizás a veces tú vienes acá al monte. Este lugar es un monte donde tú buscas la presencia del Señor, donde tú buscas y te llenas y sales pleno. Tuviste visiones, tuviste sueños, palabra del Señor, instrucción. El Señor fijó preceptos, valores, principios para tu vida, pero sales inmediatamente y cruzas la puerta, desciendes al valle y sales y tú dices, llegué a mi casa y ¿qué? Una pelea. Llegué a la casa y venga, fui a la iglesia y no se me solucionó la deuda que tengo para mañana. Llegué a la iglesia, salgo de la iglesia y salí a la vida real, ¿no? Acá estamos todos acá en el monte de la transfiguración. Pero bajamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Te preguntas el lunes, Señor, te desapareciste. Porque allí aparecen los gigantes, pero fue en el valle donde David con 5 piedras pudo vencer a un gigante que ni siquiera estaba usando su armadura porque creía que eran pan comido. Tú puedes vencer los gigantes en tus valles. Tú puedes vencer tus gigantes en tu cotidianidad. Tú puedes vencer ese gigante de discordia que se levantó en tu casa y en el valle. Tú puedes vencer ese gigante de miseria, de escasez que se levantó en tu casa en el valle. Tú puedes vencer ese gigante de enfermedad que se levantó en tu familia, en tu vida, en el valle. Porque Dios también es el Dios de valles. Amén. Allí es prueba nuestra fe. En los valles aparecen los ejércitos, estaban sitiados. En los valles Israel venció a Amalek. ¿Recuerdan la escena de Hola. ¿Recuerdan la escena de Moisés? La escena de Moisés, allí cuando estaba que uno tenía que sostener su mano mientras Moisés tenía las manos en alto, él no estaba en un monte, estaba en un valle y allí pudieron vencer a todos los amalecitas. Pudieron vencer a los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Saqueaban todas sus herramientas, se llevaban todo lo que los israelitas tenían para poder recoger el trigo, para poder recoger la cebada, para poder recoger todas sus cosechas. Los dejaban sin asadones, sin herramientas para trabajar y por lo tanto había escasez. Pero fue en un valle donde pudieron obtener victoria sobre Madián. Vinieron los sirios y también los sitiaron. Vinieron los carros de hierro. Los enemigos preferían el valle porque allí podían desplegar
toda su fuerza. Pero el Señor es el que le recuerda, el mismo Dios que recordó en Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu que van a poder vencer esos ejércitos, esos enemigos que se encuentran en medio de los valles. Pero también tú tienes que salir de una convicción clara, y es que en los valles es donde Dios provee el agua, es donde Él te da descanso, es donde tú eres pastoreado por Él. Esas aguas de reposo, como lo decía ahorita. En los valles Dios también tiene la capacidad para transformarlos en lugares que eran para muerte, en transformarlos en lugares de bendición. Y está el valle de Beraca, cuando el rey también está allí, y en medio del valle dice que veían que iba a ser toda destrucción, pero el ejército terminó huyendo y dejando todo el botín y convirtiéndose en un valle de bendición. Vemos otro valle en la Biblia y es el valle de los huesos secos. Un cementerio estaba viendo el profeta, pero ¿sabes qué hizo Dios con ese valle? Fue un valle donde el espíritu de los cuatro vientos sopló vida y trajo esperanza a un pueblo que no tenía ninguna. Porque Dios de la nada, de lo muerto, de lo seco, en el valle puede hacer florecer un ejército para conquistar nuevas tierras y nuevas alturas. En el valle Dios restaura, pero en el valle Dios también nos acompaña. Hay valles que son los valles de la sombra y de la muerte, como lo dice el Salmo 23. Ese Salmo 23 es un salmo de valles. Pero en todos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él está conmigo en el valle de la sombra y de la muerte. Tú a veces crees que Él no está cuando están pasando momentos de duelo, cuando hay luto, cuando hay pérdida, pero Dios te dice a través de su palabra, yo sigo siendo el Dios de valles, el Dios que está cuando te hace falta todo, el Dios que está cuando vino ausencia, el Dios que está cuando se rompió la vasija. Yo sigo siendo el alfarero, yo sigo siendo el que te restauro, yo estoy contigo en medio de esos valles difíciles. Porque Dios no tiene un lugar solamente para glorificarse. Él es el Dios omnipresente. Pero a veces limitamos el obrar del Señor solamente a unos lugares específicos. Solamente creemos que Dios está cuando tenemos victoria. Solamente creemos que Dios está con nosotros cuando las cosas marchan bien o cuando hay milagros en nuestra vida. Pero déjame decirte algo, que si tú ves que hay silencio de parte del Señor, que si tú ves que están sucediendo cosas malas en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu misma vida, no te sientes bien, te sientes con desespero, te sientes deprimido, te sientes desahuciado de la vida, déjame decirte que Dios está contigo también en ese valle, porque Él también está en lo profundo, su amor también está en la profundidad de nuestra vida, no solamente está allí en las alturas, su amor también se representa cuando tú estás en tu punto más bajo y más vulnerable. Hay muchos otros valles, está el valle de Refraín, que es cuando los filisteos atacaron 2 veces. Y allí David consultó 2 veces al Señor y Dios le dio la victoria con diferentes estrategias. Está el valle de Jezreel, que es cuando los madianitas oprimían a Israel y Dios levantó a Gedeón con 300 hombres. Está el valle de Ajalón, que fue cuando Dios hizo que la luna y el sol se pararan. Mira, en los valles también vemos la sobrenaturalidad de Dios, porque si Dios tiene que parar el reloj o acelerarlo, lo va a hacer en favor tuyo para darte la victoria. Todos esos valles Dios mostró su poder, mostró su compañía, mostró su sustento. Y hoy esa palabra es una palabra de restauración. Hoy esto es una palabra de ánimo para decirte que no importa en qué momento de tu vida estés, si estás en tu cima o estás en tu valle, tú tienes que salir de este lugar con esa realidad. Él es Dios de montes, Él es Dios de valles, Él es el Dios omnipresente, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que todo lo sabe y que todo lo tiene. Y quiero, para terminar, que tú me acompañes por un momento, porque ahorita cuando estábamos en la alabanza, el Señor traía esa palabra a mi corazón. Y es lo que Dios le dice al pueblo de Israel en medio de un tiempo de desconsuelo, en un tiempo difícil.
Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 4. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 9. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas, y di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. He aquí el Señor viene con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y los pastoreará suavemente como a las recién paridas. Y el verso 12, capítulo 40, muestra 3 atributos del Señor. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avistado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahí está hablando acerca del poder del Señor, pero también de la sabiduría de Dios, que Él todo lo puede, pero también que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que todo monte en tu vida, todo lo que esté ahí como un gigante va a ser allanado, que Él va a hacer que aún también todo valle sea alzado, dice la palabra del Señor, pero que Él sigue siendo Dios. ¿Quién le mostró el camino? Versículo 20. No habéis sabido, no habéis oído, nunca lo has dicho desde el principio. ¿No os habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra las hace como cosa vana. Versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué dices, diga su nombre, oh Ana María? Y hablas, Ana María, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Versículo 28, y léalo ahí conmigo, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Quién creó los confines de la tierra? Dios. Él sigue manifestándose en esta mañana como el Dios todopoderoso. Él no se desfallece, Él no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. En medio de este capítulo 40, Dios está mostrando también algo, que Él sigue siendo el Dios todopoderoso, que hace a los poderosos como nada, pero también a los humildes los levanta. Él es el Dios que no hay nadie quien lo pueda aconsejar porque lo sabe todo, pero Él sigue siendo el Dios poderoso que te mira y que te escucha y que tiene palabra de restauración para tu vida. Así que en esta mañana, vete con esa convicción, que el mismo Dios que habló en Moriah fue el que descendió al valle con David. Que el mismo Dios que respondió en el Carmelo con fuego a Elías, estuvo con Ezequiel en los huesos secos. Y el mismo Cristo que mostró su gloria en el monte de la transfiguración, eso está en Marcos 9:10, dice que Jesús subió al monte, pero luego descendió. Y cuando descendió se encontró con una escena, que había un muchacho que tenía un espíritu mudo. Y nadie podía atenderlo, nadie podía traer libertad a ese muchacho. Pero Jesús se conmovió de él y trajo libertad a ese endemoniado. Y pudo traer vida a él. Porque Jesús manifestó su poder a sus discípulos, pero también bajó y siguió viendo la necesidad que había en el corazón de su pueblo. Ese Dios es el que está aquí para librarte. Está aquí para mostrar su poder en el monte, pero también para mostrar su ayuda, su socorro, su sustento en el valle. Así que ponte por un momento
de pie y puedas decirle: Señor, gracias porque tú eres el Dios de mis montes, pero también el Dios de mis valles. No solamente estás en la prueba, también estás en la victoria. No solo estás en la victoria, también estás en los días del valle de la sombra y de la muerte, en el valle del dolor. Dile: gracias, Señor, porque también estás en mi cotidianidad. Ahí cuando enfrento gigantes, ahí cuando veo esos carros de guerra, ahí cuando, Dios, cuando salgo de este lugar y me encuentro con mi realidad. Pero yo sé que tú eres Dios de valles y de montes, y no hay lugar geográfico de la tierra en la que tú no gobiernes, Señor. No hay tiempo, no hay era, Señor, en la que tú no seas, Señor, porque eres el Dios que está presente en nuestras vidas. Y no hay ejército, Señor, no hay fuerza, no hay lugares, Padre Celestial, no hay enemigos que sean grandes delante de ti. Tu palabra dice que tú los haces como nada, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Señor, hoy te doy gracias, Padre mío, por estar aquí. Gracias por estar presente en nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser ese Dios que nos rodea con su presencia, Dios. Gracias por quererte revelar en medio de los montes, Padre Santo. Gracias por las victorias. Y usted empiece a agradecerle al Señor por esas victorias. Dile: Dios, gracias por lo que me has permitido alcanzar. Dile: Dios, gracias por el conocimiento que tengo de